Estamos en vivo. Buenas tardes, soy el profesor Billy Castillo, gracias por estar aquí. Habíamos quedado de reunirnos para hablar cosas de miedo. Yo pensaba contarles así como leyendas del Salvador, de dónde provienen y la verdad de las leyendas que yo conozco. No sé si les parece bien o si tienen algún tema en particular que ustedes quieran oír. Sí. Vaya, empecemos con la primera que yo conozco, la más vieja que yo conozco, es la de la ciguanaba. La ciguanaba y el cipitío, ¿verdad? Hay algunas cosas que primero se tienen que aclarar, que son aparte de dónde proviene la ciguanaba y cuál es la historia original de la ciguanaba. Primero, la ciguanaba no traicionó al hijo de Tlaloc, así como lo exponen en la caricatura esta del cipitío, sino que ella era como concubina, no esposa, sino que como en ese tiempo se tenían un montón de parejas, ¿verdad? Era una de tantas concubinas de el hijo del dios Teotl, que es el dios de la creación, es el dios creador. Entonces, esta queda embarazada de un lucero de la noche, no del supuesto esposo, sino que de un lucero de la noche, y de ahí es que nace el cipitío. Una cosa que nadie cuenta es que la ciguanaba muere dando a luz al cipitío. En ese tiempo había como una, ahora pudiéramos decirle cofradía, pero es así como un culto que se le da al dios Tonatiuh, que es el dios del sol. Entonces las mujeres que morían dando a luz, las acogía el dios Tonatiuh y les daba la oportunidad de servirle, y las que le servían las compensaba, ¿verdad? Les daba lo que ella quisiera. Entonces le servían un lustro, que son 5 años. Esos 5 años que pasa sirviéndole le sirven a ella para entender cómo es que funciona el mundo después de la muerte, pero antes de llegar al Xibalbá, que es el mundo de los muertos. Cuando termina de servirle al dios Tonatiuh, es liberada a la tierra y lo único que pide es no tener que seguir ninguna de las leyes terrenales. Por eso es que se le aparece a los hombres. Parte de esto es que ella sirve como ayuda a los que han cometido suicidio. Según las tradiciones de los pipiles, los que se suicidaban eran considerados héroes. Entonces estos héroes no lograban llegar se les consideraba héroes por el valor que tenés que tener para atentar en contra de tu vida. Entonces, no terminaban de llegar al Xibalbá, sino que se quedaban como entre medio, ¿verdad? A esto llegaba la ciguanaba, que era una diosa, ya le voy a decir, lacondona. Las lacondonas son las que servían como guía para ayudar que estas almas que estaban en pena terminaran de llegar al mundo de los muertos, que sería como una medium, así como en Poltergeist, que sigue la luz, algo así parecido. Entonces ella les terminaba de dar el empujón para que se terminaran de morir, y ella, para evitar las infidelidades de los hombres, porque como ella muere dando a luz al cipitío, para evitar que esto pase con otras mujeres, se les aparece a los hombres que andan trasnochando, de borrachos y que andan mujereando. Esa es la leyenda original de la ciguanaba. El cipitío, que queda así como a la buena de Dios, ¿verdad? Él crece él solito y de ahí es que sale, de que se alimenta pues con las cenizas que hay en la cocina. Ya han visto la cocina Lorena que hay en el campo. Es afuera de la casa y afuera está la cocina para que no se vayan a incendiar las casas. Entonces, arriba del fogón de la cocina, y eso todavía lo hacen, ponen a madurar los guineos, porque el calor hace que sean más dulcitos. Entonces la gente que hace todo esto temen de que llegue el cipitío a alimentarse de lo que han dejado ahí, que son los guineos majonchos, ¿verdad? Eso sí es bien cierto. Otra cosa que está casi olvidada del cipitío es que los pies, el cipitío los tiene al revés. Las huellas de él quedan viendo hacia el lado contrario de donde él avanza. Esto es particularmente para despistar a aquellos que lo andan siguiendo. ¿Quiénes lo andan siguiendo? Para empezar, el cipitío queda con la maldición que le da el dios creador, el dios Teotl, al haber sido, pues, fruto de un amor prohibido,
queda en una edad infantil para toda la eternidad. De ahí que el cipitío se queda chiquitillo. Esto lo dice Salarrué en el libro ese de Cuentos de Cipotes. Si lo tienen, léanlo, ahí van a ver de que él lo describe como un niño chiquito que anda siempre el blanquillo, que es el calzoncillo, ¿verdad? Que antes eran de manta, lo anda chuco y es del tamaño de un chumpe, chiquito, ¿verdad? Pues aparte de eso, dice que siempre anda la mano adentro del calzoncillo, obviamente se anda tocando, eso no es un cuento para niños. Se le aparece a las niñas y les tira piedritas y florcitas con el afán de enamorarlas, pero también porque las está instigando sexualmente. Cuando a las niñas se les aparece el cipitillo, y estos son cuentos que cuentan las viejitas, no le pueden contar a los papás, porque cuando les cuentan a los papás, el cipitillo se les empezaba a aparecer en sueños y las abusaba en sueños. A eso ya la demonología que conocemos les conoce como incubus y sucubus. El incubus es el demonio macho que posee a las mujeres y el sucubus es el demonio mujer que posee a los hombres. De ahí vienen los sueños húmedos. De hecho, el cipitío, cuando le empieza a salir en sueños a las muchachitas, esas amanecen mojadas. Entiéndase, sueño húmedo. Ahora, hey, ¿qué onda, George? Adelante, toma asiento. Aquí estamos contando cosas de miedo, hombre. ¿Qué andas? Sentate. Pues, al ocurrir esto, los papás advierten, claro, ¿verdad?, de que hay trastornos en las niñas, y para contrarrestarlo, esto también ya lo tienen que haber escuchado, les cortan el pelo como que si fueran varón, así tipo príncipe valiente, y también las ponen a que coman adentro de la letrina. Entonces el cipitío, cuando ve estos malos hábitos, claro, ¿verdad?, no le gustan y se aleja. Ese es el modo como contrarrestan lo del cipitío. La figura esta que hizo el profesor Rolando Méndez es muy bonita, pero está muy alejada de la historia original de donde viene el cipitío. Esto, si ustedes han leído alguna vez los cuentos de Charles Perrault, ¿cómo se llama? La Cenicienta, la Alicia en el País de las Maravillas, la de los enanitos, sabrán de que hay un montón de cambios que se le hacen para que sean más digeribles. Pero en realidad son unos cuentos bien turbios. Como ejemplo, en la Cenicienta, las hermanastras se cortan los dedos para que les quede la zapatilla. Cuando se casa la Cenicienta con el príncipe, los pájaros que le ayudan a ponerse el vestido le sacan los ojos a las hermanastras y a la madrastra. Ese es el cuento original, pero ya para poder llevárselo hasta Disney, tuvieron que hacerle un montón de cambios. Entonces lo mismo con el cipitío, que le tira piedrita a las niñas, que les tira florcitas, esa es la parte buena. Lo que no cuentan es de que le anda levantando la falda con un palito. Imagínense así, ¿verdad? El cipitío detrás de una niña con vestidito y le anda levantando la falda con un palito. Es un acosador, eso estábamos hablando. Lo que pasa es que vos venís tarde a la clase, hombre. Pues esa es la historia original de la cibonaba y el cipitío. Luego, quiero ver, ¿cuál otra me puedo? Después de esa aparece la de la carreta chillona. No, después vienen los cadejos. Los cadejos ya aparecen con el auge del nahualismo. El nahualismo es la religiosidad que existía en la que nosotros, bueno, los pipiles, ¿verdad?, nuestros antepasados, tenían la facilidad, la agilidad o la habilidad de convertirse en animales, pero no era solo que yo me quiero convertir en caballo para llegar rápido a la casa, sino que tu yo espiritual, dependiendo de tu personalidad, lo podías proyectar como un animal, que no necesariamente tenía que ser un animal malo, sino que dependía de tu persona, de tu alma, tu espíritu convertido en un animal. Igual que Harry Potter con su Spectre Patronus, es idéntico. De hecho, Salarrué, de nuevo, cuando él se está muriendo ya, que está en las últimas, él pregunta ¿dónde está mi venadito blanco? Porque él esperaba ver que su espíritu se convirtiera en un venado blanco y que se alejara del cuerpo físico.
que es como se lo habían dicho. De hecho, los brujos de Izalco todavía tienen esa creencia muy, muy cimentada de que el espíritu de nosotros a la hora de que nos morimos se convierte en un animal y continúa en el mundo normalmente. Estos animales, de nuevo, dependen de nosotros. Si sos una persona pleitista que anda buscando bonche con toda la gente, a lo mejor te vas a convertir en un pitbull. Si sos una persona así que es solo observadora, ¿verdad? Solo andas viendo, quizás te va a convertir en un águila, o en un halcón, o en un gavilán, o algo parecido. Entonces, ese nahualismo está proyectado dentro de la leyenda de los cadejos. Según Benjamín Palomo, hay dos cadejos, un cadejo blanco y un cadejo negro. El blanco se encarga de cuidar a las mujeres y el negro cuida a los hombres. De todas las historias que ustedes escuchan del cadejo, ninguna dice de que el cadejo ha atacado a alguien. En todas dice que solo le hace compañía, solo anda allá a la par tuya y como que si te hace así, como no te vayas por este lado, mejor anda a subir allá y salir del otro lado, ¿verdad? ¿Te salió el cadejo? Ok. Toro negro. No, ese es otro. Ok. Buenas. Mucho gusto. Pasen adelante. Ni modo, me tuve que regresar por andar tomando. Me tuve que regresar. El día siguiente, que ya iba para mi casa, ahí había descuartizado los bichos. Ah, no, hombre. Así como que no pases por aquí porque sí, ya había escuchado parecido. Y de hecho, Benjamín Palomo en su libro Hablan los Nahuales, habla de un toro, de una persona que se convierte en toro y que hace lo mismo, ¿verdad? Anda así de la casa y no deja que uno salgan. Entonces, este nahualismo, proyectado ahora de nuevo a los cadejos, nos enseña de que según Palomo eran dos hermanos que encontraron de que tenían esa habilidad de convertirse, de sacar su nahual y lo usaban para andar asustando a la gente. Pero se topan con un viejo brujo que cuando ve, esos tienen, pero no lo están ocupando correctamente. Y lo que hace es que los condena a que sigan toda la eternidad convertidos en perros. De hecho, dicen de que eran dos hermanos, que uno era chele y el otro era negro. Por eso es que un cadejo es blanco y el otro es negro. Hay quienes dicen de que el cadejo blanco representa el bien y el negro el mal. Sin embargo, los testimonios dicen, así como vos decís, George, de que solo te cuidan, simplemente te apartan de lo malo, como dice Jorge, no te vayas por aquí porque ahí va a pasar algo. Y eso le pasa no solo a los que andamos así normalmente, sino que a los bolitos, a la gente trasnochadora en general. Pasa siempre en la noche, que es donde hay más peligro, eso es tradicionalmente, porque pues en la noche no hay luz y estamos más expuestos. Eso es con respecto a los cadejos. Lo que me contaste del toro ya lo había escuchado y también está la historia de la mujer que se convertía. Andaba bolo. ¿Vos viste un volado negro con cacho? Ok. Pues hay un cuento que ya lo deben de haber escuchado también de una mujer que se convertía en tunco y no dejaba que el esposo se fuera a tomar en la noche. Ya han escuchado ese, ¿verdad? Y el esposo viene un día y, bueno, si me sale el tunco, aquí llevo, ¿verdad? Y saca ¿cómo se llama? La guarizama, eso. La guarizama, ¿verdad? Y cabal le aparece el tunco y le pega sus filazos en el lomo. Y se va a tomar, ¿verdad? Se va para el pueblo a ponerse bien jarabiado y cuando regresa en la mañana, la esposa está toda macheteada de la espalda, que es la que se convertía en tunco para ir a, ¿verdad? Evitar que él se fuera a andar trasnochando. Entonces, eso del nahualismo siempre ha sido bien conocido. Hasta el momento todavía hay mucha gente que cree en los nahuales. Es parte de la religiosidad perdida que, pues, desde hace mucho tiempo ya no lo escuchamos. Sí, hay un montón. Préstame la bolsita verde, la que está adentro.
Gracias. No, no está aquí. El otro voladito, donde está el otro micrófono. Eso. Es que estamos en vivo, entonces lo que voy a decir no se oye en el en vivo y como yo tengo tecnología, ¿verdad? Cuando vayan a hablar me dicen y les ponemos el micrófono al que vaya a hablar. Cuando está pipileando está en pausa. Se aprieta una vez y ya pueden grabar. Si van a decir algo me dicen y les pasamos el micrófono. Quiero ver, eso es con respecto al nahualismo. Después de los nahuales, la siguiente historia que yo conozco, así cronológicamente, aparece en los años de 1700, aquí en el lado de Panchimalco, que es la de la Carreta Chillona. Y después de esa viene la de los planes de renderos. La Carreta Chillona aparece como las primeras personas que se rehúsan a creer en Dios. Cuando vienen los españoles, como a la fuerza, tenés que creer en Dios, te tenés que bautizar y olvídate de todo lo que te han enseñado, esto tiene que ser. Vamos a hacer una pausa porque me olvidó uno. Hay una historia que me la contó el papá de la Fernanda, que él es decano de la Facultad de Letras de la UCA. Me dice que la primera promoción de arqueología de la tecnológica, le estoy hablando hace un montón, lo buscaron a él porque no sabían qué hacer para su tesis, la tesis de grado, ¿verdad? Entonces, como era primera vez que iban a ver arqueólogos aquí, ¿qué onda, verdad? ¿Qué hacemos? Van donde él, que es historiador, es un hombre muy culto, y le dicen, mire, ¿qué hacemos? Y él les cuenta una historia de Santa Isabel y Xoatán. ¿Ya saben dónde es eso? Pues aquí de ese lado. La onda es de que este es uno de los últimos lugares donde llega la cristiandad. Entonces todo el pueblo todavía vivían normalmente, no habían llegado las iglesias ni nada de esto. Hasta como 1600 y algo, que llegan por primera vez, mandados por, ya les voy a decir, se llama Jorge Cortés y Larraz, que era el macizo del curato de Guatemala. En aquel entonces se escribía Guatemala con TH. Allá era así como era el virreinato de Guatemala, que eran los que tenían más poder en toda la región, y manda a un cura joven, ¿verdad? Cipote, con mucha energía, y le dice, anda y construyme una iglesia en este lugar, porque ahí dicen de que todavía la mara anda sin Cristo en el corazón. Lo mandan y cuando llega, en vez de llegar así de golpe a hablarles de la palabra del Señor, los pone a trabajar. Los llama y vamos a hacer aquí, vamos a subir, y verdad, y columna y toda la onda. Cuando terminan de erigir una iglesia, que se tardan años en hacerla, entonces ya los reúne y ya les empieza a decir, vaya, esto lo hicimos porque Dios, y le empieza a hablar de la Biblia y de la buena nueva, y todos los habitantes se quedan viendo así como que no, este tipo está loco, ¿verdad? Primera vez que escuchaban acerca del cristianismo. Entonces, aparte de que no le creen, lo confrontan, le dicen, no, realmente nosotros somos energía, materia, que nos podemos convertir, le hablan del nahualismo, y el cura ese lo reta, les dice, ok, vaya, veamos, pues conviértanse en nahuales. Y todo el pueblo comienza a convertirse en animales. Convierte en gallina, en pato, en fuche, en todo, adentro de la iglesia. Y el párroco o sea, en shock, ¿verdad? Maldice a todo el pueblo y maldice el lugar. En ese momento, según la leyenda, un estremecimiento de tierra derriba toda la iglesia y ahí se termina todo el pueblo de Ixhuatán, que después le ponen Santa Isabel Ixhuatán. Esta primera promoción de arqueólogos de la tecnológica va a hacer el levantamiento de la zona y encuentran que están los cimientos, todo lo demás se ha caído y encuentran una enorme cantidad de osamentas que la mitad son de animales y la otra mitad de personas. Esa casi no es conocida porque es bien difícil de encontrar, pero es de ahí de Santa Isabel Ixhuatán. Me la contó este señor que es decano de la UCA. Ahora vamos con la de la Carreta Chillona.
La carreta chillona nace con, como les estaba diciendo, los primeros que rehusaron convertirse al cristianismo ya después de bastante tiempo, ya los que dicen, ok, está bueno, pero yo no creo en Dios. Los primeros ateos aquí en la región. Y aparece de que había un día en particular en el que iban a consagrar a los animales. Entonces todos llegan con sus bueyes, vacas, chuchos, conejos, gallinas, todo, ¿verdad? A la iglesia, entraban, el padre le echaba la bendición y salían. Y el tipo que no creía en Dios, le dicen, anda que te bendigan los bueyes. No, le dice, ellos estaban benditos por el diablo, no los quiere llevar. Y cuando le quieren así como que, no hombre, vos estás loco, ahí te los voy a llevar yo, empiezan a jalar a los bueyes, la carreta que estaba vacía se hace tan pesada que no le pueden mover los bueyes. Y cuando le hacen más fuerza se rompe el yugo, que es el palito que les ponen en la nuca a los bueyes, se rompe y la carreta sale cuesta abajo y se pierde. Y cuando la van a buscar ya no la encuentran nunca. Los bueyes logran ser bendecidos, pero la carreta se va. Esa es la carreta chillona, que luego le aparece a las personas que no han sido bautizadas y que andan de metidas. Esta hace parte de un sincretismo con una leyenda que viene de los cantábricos, de aquí del lado de Santander, en España, de ahí Sonoguirola, por cierto. Ellos tienen una leyenda que se llama la Santa Compaña. La Santa Compaña nos habla de igual manera de una carreta que no la jalan los bueyes, pero que dentro de ella lleva un féretro, lleva un cajón de muertos vacío. Y atrás va una procesión de hombres encapuchados y van en silencio con una candelita. La gente que es curiosa y que anda queriendo ver esto, le aparece el tipo uno de los tantos que andan allí, les aparece con una candelita y les dice, cuídeme, la mañana la vengo a traer. Según las leyendas, cuando llegan, el siguiente día, que ven la candela que les dejaron, es un hueso humano. Según otra parte de la leyenda, dice que los que logran ver la carreta y esta Santa Compaña, les roban el alma y su alma se va en el féretro junto a la carreta chillona. De ahí es que se origina la carreta chillona, que es potenciada, digamos, cuando ustedes saben de que Santa Tecla en un tiempo fue capital, ¿verdad? En 1873 hubo un terremoto que devastó con toda la capital y tuvieron que llevarse la capital para Santa Tecla. En aquel tiempo, para llegar a Santa Tecla, si venían del lado de Sonsonate, podían llegar solo por la carretera de los Chorros, que todavía es la única entrada. En esos años se le conocía como el Callejón del Guarumo. Así háganse la idea, ¿verdad? Como una quebrada bien honda, sí, montaña a los dos lados, y en medio solo el caminito de tierra. Y ahí les tocaba pasar, entonces todo eso, todo el día pasaba oscuro. Ahí es donde se da a conocer más todas estas leyendas. Ahí es donde se hacen más fuertes las leyendas. Luego, después de esta, de la carreta chillona, viene la del padre sin cabeza. Que, de nuevo, lo que les estaba contando del terremoto del 73, 1873. El padre la primera catedral que hubo es donde hoy está la iglesia del Calvario, enfrente de la Plaza Libertad. Allá abajo. En este terremoto se cae el campanario, que en esos días era la edificación más alta de toda Centroamérica. El padre sale corriendo cuando siente el temblor y le cae encima la campana y le arranca la cabeza. La cabeza queda dentro de la campana y el cuerpo queda afuera. Y el cuerpo sin cabeza sigue su recorrido. Se va para la iglesia de la Merced, que es la que está a la par del castillo de la policía, y después se va en aquel entonces era un convento del Calvario. Esa está desde 1617, si no me equivoco. Era convento, solo habían monjas, entonces agarra el padre para ahí y después se regresa para la catedral, que es donde hoy está el Rosario.
solo cuentan de que lo ven pasar, nadie dice que los detiene o que les hace algo, solo lo ven que pasa y la gente que lo ve se vuelve loca o quedan jugados de que les da calentura, se enferman, ya han escuchado eso. Igual cuando les sale la ciguanaba, les da calentura, quedan jugados por la ciguanaba. De hecho, una cosa que yo he visto y he verificado es que los que dicen que de verdad le ha salido la ciguanaba tienen trastornos en el habla, se vuelven tartamudos de la nada. Toda la gente que dice que le ha salido la ciguanaba, en serio, ¿verdad? A los que los han asustado otro tipo de entes, solo les da calentura, y eso es una constante en todo esto. Vale. Después de esto, ya cuando se viene la ciudad capital para Santa Tecla, ya empiezan a aparecer las historias de los Girola, y hasta ahí es donde está, digamos, el canon de las leyendas y mitos salvadoreños. Son esas que les acabo de contar. Uno más, uno menos. Dentro de los nahuales también se habla de los micos brujos o de las micas brujas, que son brujos a los cuales se contratan para que le vayan a atormentar la existencia a otras personas. Noé nos contaba de eso, ¿verdad? Él sí, de que él tenía un vecino, de que él a medianoche gritaba, ¿verdad? Ahí está el mico, en los palos. Y ellos viviendo a la par y no hay nada. Solo él los podía ver, porque él es el que tenía así como el embrujo, ¿verdad? Entonces ese es el canon de las leyendas y mitos salvadoreños. Allí es donde nace todo el folclore mitológico. ¿Para qué se cuenta todo esto? Primero porque hay un montón de cosas que ni siquiera sabíamos. Hay que andar escudriñando y cuénteme. Y escuchando todos los testimonios para sacar una conclusión. Que esta conclusión desafortunadamente no está ni en libros, no está en internet, no está en ningún lado. O sea, hay que andarse rebuscando. Segundo, porque eso nos da identidad. El Salvador es más que solo pupusas, la selecta y la cerveza. Tenemos muchísimas más cosas. No solo somos mareros y un presidente cool. También tenemos identidad cultural, raíces culturales. La parte autóctona de nosotros no se puede perder. Y por eso es que estamos contando todo esto. Luego, cuando hablamos bueno, imagínense todas estas historias que les he contado, son tan originales que si se las cuentan a un cineasta de Hollywood, hace una película de eso. Imagínense una película como ejemplo del cipitío, vaya, que te aparezca el cipitío, o que alguna niña le anda apareciendo el cipitío, y si ustedes se la logran imaginar como película, eso nos pondría en la palestra mundial del cine. Entonces por eso es que yo busco hablar de todas esas cosas, que ustedes las conozcan. Yo sé que hay algunas cosas que, sí, esa ya me la habían contado. Hay otras que deben de estar diciendo, este maestro es pajero. Y hay otras que tienen mucho sentido porque coinciden con todo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Cuando yo estaba bicho, que tenía tu edad quizás, cuando estaba el auge de la guerra civil, quitaban la luz todos los días. Todos los días quitaban la luz. Entonces, para que no estuviéramos haciendo bulla, para que no nos estuviéramos, pues, saliendo de nuestras casillas, nuestros papás, tíos y abuelos nos sentaban así como estamos ahorita y nos contaban historias de miedo, para que no estuviéramos quietos, callados. En aquel tiempo era bien importante estarse callado porque andaba la policía, que ese régimen de excepción no es nada. Ahí llegaban, te abrían la puerta, registraban lo que querían y a quién le ponías queja. No había nadie a quien ponerle queja. Entonces, ahí es donde, cuando se termina la guerra, se terminan todo ese tipo de historias automáticamente. Entonces, no hay que dejar que todo eso se muera. Hablemos ahora de la otra parte del sincretismo que hubo. Sincretismo como una unión, una fusión del cristianismo y todo lo que nosotros conocemos. Cuando vienen los españoles, traen esclavos, pero no a la parte mesoamericana, porque utilizan a los indios como esclavos. Se los llevan para las islas antillanas, caribeñas, y para los Estados Unidos. Ahí sí hubieron esclavos. El sincretismo es cuando se fusionan las creencias que ellos tenían, todos estos negros que en su mayoría eran del Congo,
creían firmemente pues en sus cosas, ¿verdad? Cuando se unen con el cristianismo le dan paso a una nueva religión. Esta nueva religión es lo que nosotros conocemos como santería y que estos lugares conocen como el palo mayombe o el palo mayor. De ahí es que viene lo del vudú. De ahí viene lo de los zombies también, pero los zombies de verdad, no los que lo muerden a uno y uno se hace zombie. Eso no existe. Los zombies es de que te quitan tu alma y te quedas trabajando para pagar alguna deuda. Eso es un zombie. Luego, dentro de esto tenemos también de lo que se quedó en nuestro país, las brujerías que tienen que ver con santería, como ejemplo San Simón, que yo siempre lo menciono, el niño Malverde, que está en Guatemala y en México, y también la creencia de los puros, los santos, las velas, y todo el montón de cosas que más o menos conocemos. ¿Qué les gustaría saber a ustedes? Esta la que hay un árbol que justamente... Espérame, te voy a pasar el micrófono para que te escuchen. Dale. Vaya, que hay un árbol que supuestamente tiene una flor especial y que si cae La flor el de la diablo mate. concede un favor, una onda así. Se la La sabe. flor de la mate, claro. La flor de la mate es una flor que según cuentan florece, valga la redundancia, solo a medianoche y la pueden ver únicamente los mudos y las personas que tienen corazón puro. Según cuentan, el amate es como un punto matriz de donde se reúnen todos los espíritus. Como que llama a los espíritus para que estén abajo del amate. Entonces, el que quiera conseguir esa flor del amate, primero tiene que ser así como que muy, muy valiente. O sea, con todo el miedo ahí tenés que ir a conseguir la flor del amate, tenés que recogerla y llevarla del lado derecho, según entiendo, para que puedas tener los favores de la espiritualidad, que tengas buena suerte en el dinero, en el amor, en juegos de azar, que te vaya muy bien en la vida. Pero eso es como una especie de recompensa que obtenés a partir de tu valentía. Esa es también bien parecida a la historia de la zumbadora. Ya deben haber escuchado. La historia de la zumbadora igual cuenta de que hay una culebra que se llama zumbadora, obviamente, que cuando uno la vence en una pelea así a mano limpia, te da 3 piedritas. Pero, es una piedrita y te suelta 3 golpes. Dicen de que entierra la cabeza y te suelta así con la cola, ¿verdad? Te pega 3 cinchazos, pero que te los pega bien dado, que si te llega a dar uno, ya perdiste porque no querés volver por otro. Pero el que logre defenderse y vencer a la zumbadora, esta vomita una especie de piedra preciosa que la tenés que recoger con un pañuelo nuevo, blanco, y llevarla del lado derecho. Y mientras tengas esta piedrita, a manera de talismán o amuleto, vas a tener igual lo que les estaba contando. Suerte en el amor, suerte en el dinero, y te va a ir bien en la vida. Esas son las 2 historias de lo que me estabas preguntando. Junto a ello hay un montón de historias más que ya forman parte del folclore salvadoreño. El tabudo, como ejemplo, que ese se da en el lado del lago de Ilopango. Los pescadores cuentan de que el tabudo es un tipo con las piernas bien altas, pero las rodillas son bien grandes, y se les aparece cuando van a tener buena pesca. Entonces cuando se embarcan están viendo para todos lados y se quedan un rato en la lanchita esperando a ver si les aparece el tabudo. Si lo logran ver o llega a pasar cerca de donde ellos es porque van a tener una muy buena pesca. De lo contrario les va a costar. Los pescadores, que para la aclaración salen a pescar en horas de la madrugada, tipo 3 de la mañana tienen que salir y regresan tipo 5 o 6 ya cuando salió el sol. Entonces el tabudo es así como un heraldo de la buena fortuna, que también es parte del folclore salvadoreño. Sin embargo, no hay muchos testimonios del tabudo, casi no logré encontrar gente que hablara de esto. Quiero ver cuál otra.
Les puedo hablar de, no sé, ¿de cuál les he hablado que sea interesante? La última vez dijiste que íbamos a hablar de un maestro alto que era super alto, cuidado, que a la gente, no sé cómo se cosa. ¿Cuál? Justo fue de la noche. Ah, es justo juez de la noche. Bueno, te voy a decir una cosa, no sé si te puedo quitar el spot ahí por un momento ahí. Dale, dale, dale. Ya puedo hablar. Sí. Bueno, para empezar, yo vengo de pueblo, de un lugar muy rural. Nosotros, mi familia, son de campo. Entonces nosotros todas estas historias todo el tiempo las hemos escuchado por abuelos, por parte de mamá son de Tagachico, por parte de papá de Atiquizaya, son lugares bien apegados a nuestras raíces indígenas y campesinas. Nosotros toda la vida hemos sido un imán, toda mi familia hemos sido un imán y tengo como unas 10 historias que te puedo contar de cosas que me han aparecido, incluso hasta mi hija. Hace 3 días la asustaron. Hace 3 días ella se levantó al baño y le abrieron la puerta. O sea, ella iba y le abrió la puerta. Nosotros, toda mi familia ha sido un imán para estas cosas. Hace como unos 7, 8 años atrás, Pensamos. nosotros vivíamos en un área muy rural. Solo para decirte, era cuando trabajábamos juntos. Que yo tenía que caminar 1 kilómetro de la parada del bus hasta la colonia, 1 kilómetro en oscuranas. Entonces, lo que era cañales a un lado y cañales al otro lado. Entonces solo había una casa en el camino. Entonces yo iba caminando, yo llegaba como a las 7, 8 de la noche, ya te imaginas, ya estaba bien oscuro. Me iba de temprano antes que amaneciera y llegaba ya cuando estaba bien noche. Entonces yo iba caminando y yo me acuerdo que ahí en esa casa a veces dejaban un caballo o a veces dejaban ganado ahí. Como que ahí lo dejaban depositado, no sé. Pero siempre a veces dejaban esas cosas. Y cuando iba caminando había un caballo que estaba ahí, me acuerdo que el caballo empezó a relinchar. Y yo me acordé que, bueno, dije yo, ¿sabes qué le agarró ese animal? Y como yo en mis tiempos aquellos, a mí me gustaba andar trasnochando. Después del trabajo me iba a echar las birrias y llegaba bien bolo a la casa. Entonces, siempre tal vez por eso me salían esas cosas. Y yo me acuerdo que era un tremendo animal, era como de esos gigantes que uno ve en Juego de Tronos. Pero yo al principio yo no sabía lo que era. Entonces yo solo volteé a ver y vi que el caballo estaba relinchando, yo solo volteé a ver. Pero no sé qué me dio, porque cuando yo pensé primero que las patas de ese animal yo pensé que eran troncos de árbol, porque como era tan grande. Pero cuando el animal me vio pasar, entonces cuando yo iba caminando aquí, el animal estaba dando la espalda, solo lo hizo así, yo solo me quedé viendo así para arriba, yo como que esto no es conmigo. Y el animal solo me volteó a ver así, como una cosa tan insignificante, y se volteó y siguió viendo para otro lado. Entonces, tú habías contado la última vez que te conté esto, que como que son espíritus a veces que cuidan o no permiten que algo pase o no sé qué estaba viendo. Pero sí, yo solo me acuerdo que yo volteé a ver así y me volteó a ver como que yo era una cosa tan pequeña. Pero yo como que no, esto no es conmigo y ese escalofrío, ese pesor del cuerpo que te agarra, que ni moverte podés. Entonces sentís que vas caminando, pero sentís que no te avanza la caminada. Entonces, los mismos nervios te traicionan. Cabal. Gracias, Jorge. Yo creo que sí, tiene bastante parecido a lo de Justo Juez de la Noche, que mucha gente lo describe como un hombre en caballo que no tiene cabeza. Hay otros dicen de que anda con una capa blanca, con una capa negra y así sucesivamente. Hey, ¿qué onda, Chele? ¿Cómo estamos, pues? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Porque está ahí en la... Sí, estamos aquí en la charla. Está bueno. Gusto verte, Chele. Pues sí, la manera como cada una de las personas percibe este tipo de entidades es diferente. Aquí vamos a cambiar el tema, ya vamos a hablar de la experiencia paranormal que todos tenemos. Ya han ustedes sentido de que lo están viendo. No necesariamente que los quieran asustar, sino que puede ser de que estén, no sé, en el bus. A ella le pasa un montón. Va en el bus. Lo de la parálisis del sueño. Decímelo de nuevo para que todo oiga la audiencia. Que muchas veces se asocia con lo de la parálisis del sueño, que uno, digamos, se despierta y
no se puede mover y empieza a ver sombras. Parecido, parecido. Lo de la parálisis del sueño es un fenómeno que se te da cuando tu alma está como separada de tu cuerpo. Los gnósticos le llaman le llaman viaje astral, que desdoblamiento, de que puedes sacar tu espíritu de tu cuerpo. Entonces, sucede de que cuando te da parálisis del sueño, es que de hecho hay otro espíritu que quiere tomar. Sí, hombre, contanos una historia. Igual a Insidious. Yo soy Póntelo más cerca, ponételo aquí, prendételo, ahí tienes. soy socorrista de una entidad de socorro. Ajá. Una vez, habíamos nosotros como a las 5 de la mañana, habíamos atendido a una persona atropellada que lastimosamente falleció, ¿verdad? Nosotros llegamos a la base y ya todos a dormir. A eso de las 6 de la mañana sonó otro accidente y yo me quedé ahí porque me sentía demasiado cansado. A lo que vamos es que yo hubo un momento del transcurso de las 6 a las 7:30 de la mañana que me di la vuelta en la cama y ya no me pude mover. A donde ya no me pude mover, empecé a sentir que se sentaban en la cama y que del cuarto salían sombras y se sentaban en mi cama y que me empezaban a ver y me empezaban a tocar los pies. Y así pasé, sin mentirle, como unos 20 minutos, que era bien extraño, como que tener desconectada la mente, en el sentido de que el cuerpo no te responde y solo puedes ver. Sí, eso es de hecho la parálisis del sueño. Fíjate que sucede lo siguiente, dentro de la parálisis del sueño te ocurre un fenómeno que lo crea tu cerebro que se llama pareidolia, de que andas viendo cosas. Ya les ha pasado de que dejaron la camisa colgada y cuando apagan la luz, juela, y hay un tipo de cuando encienden, no, es la camisa. Eso se llama pareidolia, que ustedes le andan dando formas a cosas que el cerebro es el que les crea esto. Andan viendo rostros, que ocurre, a todos nos pasa esto en una u otra medida. Si se te unen las dos cosas es bien fregado. La parálisis del sueño, como decía George, es igual que la película de Insidious, en donde tu cuerpo y tu alma se separan, pero hay otra entidad, otro espíritu que quiere utilizar tu cuerpo físico, que eso pasa muy a menudo. Entonces, se te subió el muerto, así dicen los mexicanos. Es el conflicto donde están dos almas queriendo entrar a tu cuerpo físico. Unido a esto, lo que te pasó, que viste sombra y sentías que te tocaban, es muy, muy probable de que haya sido una cosa así. Pase, tome asiento, por favor. Estamos hablando de cosas paranormales y situaciones de miedo. Siéntese ahí donde guste. Entonces, este tipo de situaciones son lo más normal del mundo, con la diferencia de que vemos quienes tenemos más susceptibilidad o más percepción paranormal. Como ejemplo, a mi esposa, ella a cualquier lado llega y si ahí hay alguna energía fea, ella la siente primero. Igual que los esposos Warren, de que cabal, váyanse ustedes dos solos a aquella casa que se ve bien chiva. Sí, es que eso como... Ok, vaya, vamos a hablar de eso. Todo eso nosotros lo podemos potenciar a manera de que si lograste agarrar el hilo, ¿verdad? Dale, seguilo. No lo dejes. Es como, yo siempre hago el mismo ejemplo, como aprender a tocar guitarra. Hay gente que puede afinar la guitarra de oído, ¿verdad? Yo no puedo. Tengo un montón de años de querer aprender y no puedo, pero hay quienes sí pueden. Entonces, igual con lo paranormal, hay gente de que logra percibir todo esto y si le pones atención, como que podés intensificarlo. Yo cuando empecé a hablar de esto, de los temas paranormales, ¿verdad? Al principio yo sentía así como que alguien me está viendo. Ya cuando le empecé a poner más atención y ok, vaya, abramos todos los sentidos, ya empezaron a manifestarse, que me llegaban a pegar en la puerta. Espérame, te voy a poner el micrófono.
Cuando mi esposo empezó a hacer esto de los en vivos, me acuerdo que vivíamos en una casa ahí en Palmeras, en Villa Palmeras, que era de 2 plantas. Mi hija dormía en el cuarto de arriba. Pero ¿cuándo son las reuniones? Fíjate que es la primera reunión. Nos puedes seguir en Facebook, en Leyendas y Mitos Salvadoreños. Ahí voy a estar diciendo qué día. Y me recuerdo que mi hija me decía siempre en la noche, fíjate que yo sueño y no me puedo parar y hay una mujer vestida de negro, así que no se le miraba la cara, todo el pelo encima. Y yo decía, mentira, ¿verdad? Mentira, decía yo. Pero siempre gritaba en la noche y ya no sé, y como nosotros dormimos abajo, ¿verdad? Solo ella dormía arriba. Pero ya me empecé a asustar cuando ella todas las mañanas aparecía con una mordida. Y no podía morderse ella porque era en la espalda o en las piernas. Entonces ahí sí ya me empezó a asustar porque, y ya después que ella salió corriendo abajo de la grada, ella sintió que le empujaron. No, le dije, te tenés que quedar abajo, y ella se empezó a quedar abajo con nosotros porque sí, el ente que estaba, o no sé, pero sí, ya empezaba a manifestarse y la mordía. Tenía las mordidas, cabal. Esas fueron las primeras veces que nosotros ya en serio empezamos a ponerle atención a esto. Cuando empezamos a vivir juntos nos asustaron allá en la Dolores, ¿verdad? Que fue la primera vez que a mí me asustaron. Yo era bien escéptico, esa es la palabra, escéptico. De que a mí me decían espanto y no creo, así como que no lo sé, Rick, me parece falso. Pero ya cuando me asustaron la primera vez, que ella tenía ¿cuánto? 2 años, ¿verdad? Estaba chiquitita. Estábamos hablando de tu abuelita, ¿verdad? Siempre que hablamos de la abuela de ella nos asustan. Así como que ya no vamos a volver a decir eso. Pero estábamos hablando de eso y se oyó en el cuarto donde dormía la niña, que tenía un montón de juguetes y cuadros y todo volado. Se oyó como que si hubieran tirado una pelota de basquetbol adentro de un cuarto. Si ustedes han hecho esa maldad, pues sabrán. Un gran gelengue, ¿verdad? Sí, pero desorden. Cuando ella se fue, pero inmediatamente se fue corriendo para donde la niña, que estaba viendo tele en el cuarto de nosotros, a la par, ¿verdad? Yo abro la puerta y yo me esperaba encontrar el cuarto hecho un desastre. Pero me topo con que había caído un cuadro de los Looney Tunes cuando estaban bebés y se había quebrado una esquinita. Eso fue todo. Pero un gran gelengue que se oyó. Y ok, debe haber una explicación, ¿verdad? Y le quité el marco, le quité el vidrio quebrado, puse el marco ya solo con la foto, lo volví a colgar, agarro el vidrio y lo voy a poner así, recostado en la pared del patio. Y me fui para donde ella y tranquila, no pasa nada, mira que debe haber sido alguna cuca que pasó botándolo, ¿verdad? Una de esas cucas que como que son tortugas. Pues a ratito se oyó que se quebró el vidrio. Y yo, bueno, quizás un gato, no podía ser gato porque todo el patio estaba enrejado. El viento, no había viento, fuimos a ver el vidrio, digamos de que esto es el patio. Dale. El vidrio estaba recostado en la pared y lo habían quebrado en medio del patio, así hecho pedazos. Y ya nos quedamos los dos así como que, aquí algo está pasando. Y ya nos fuimos a acostar así ya con miedo. Teníamos una grabadora de una Saigua, que como que eran papayas, ¿se acuerdan? No servía el conector, sino que yo le había pelado los alambres y los metía así. Y solo así funcionaba, solo lo conectabas y empezaba a sonar porque no le servía el switch de encendido y apagado. A las 10 de la noche empezó a sonar. Y fue la que no encendió, ¿verdad? No, es imposible, ¿verdad? No sirve el switch, no podía haber estado apagado. No creo que el ratón llegó a conectarlo, ¿verdad? Me armé de valor y lo fui a desconectar. Después me regresé a la cama y ella se logró dormir. Yo me quedé viendo el relojito del VHS, que iba caminando así, minuto tras minuto, ¿verdad? Que iba cambiando y se veían un montón de chuchos ladrando que se venían acercando. Cada minuto que pasaba se acercaban más. Cada minuto que pasaba se acercaban más. A las 10:59
ya se oían bien cerca, así como en el patio. A las 12 ya tenían que estar cabal enfrente de la ventana. Cuando se cambia cabal y cambia la hora, se callan todos los perros al mismo tiempo. A esa casa ya no regresamos nunca, ¿verdad? El siguiente día fuimos a dejar a la niña al kinder. No era kinder, era algo así, era como un kinder. Pero ya no regresamos a esa casa. Y de ahí le pusimos como pausa, ¿verdad?, a los fenómenos paranormales. Después nos fuimos a vivir a la Sacamil, que nos salía la niña aquella. Los dos veíamos así con el rabito del ojo que pasaba una niña. Yo no le decía nada a ella para que no le diera miedo, y ella no me decía nada a mí para que no me diera miedo. Ya cuando no vivíamos ahí me dijo, yo veía una niña. Y verdad que era así, así yo también la veía. Le contamos a mi mamá, y a mi mamá le contó un señor que había vivido ahí toda la eternidad, de que en ese apartamento donde habíamos vivido, a una niña le había caído una bala perdida en la ofensiva del 89. Y no la pudieron enterrar, sino que no la llevaron al cementerio, la enterraron en la jardinera del edificio. Porque como la ofensiva esta duró 10 días, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde? Ah, pues esa era la niña que nos aparecía. Y ya después ya en la casa, ¿verdad? Que una vez estábamos solos, todos se habían ido, a saber por qué. Ahí en la casa tipo mercado, ¿verdad? Siempre hay gente. Y esa vez nos quedamos solos, yo le grité a ella desde el cuarto, ¿ya se fueron todos? Sí, me dijo. Y se oyó una voz de una niña que dijo, ah, pues yo también me voy. Y mis hijas ya están así de chiquitas. Entonces es imposible que hubiera sido una niña chiquita. Después nos empezaron a aparecer juguetes, ¿verdad? No aparece. Todavía tengo ahí algunos juguetitos que no aparecen. A saber de dónde. Ah, pues esta onda sensorial de poder ver los entes, como que se va afinando, como que se va especializando uno en todo esto, hasta el punto de que, no sé, me imagino que va a llegar el momento de que uno los va a poder invocar, así en buena onda. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha venido? ¿Vea? Yo siento, cuando estoy haciéndolo en vivo, siempre le digo a ella, yo siento que hay gente alrededor mía, y en el cuarto siempre hablo en vivo yo solo. Y ya me han asustado un montón de veces, ¿verdad? Y a mí me da miedo, así con todo y que soy curioso y toda la onda, pero me da un gran miedo. Pero esto tiene más que ver con el tipo de espíritus y con el tipo de personalidad que uno es. Yo siempre he buscado ayudar o encontrar soluciones o encontrar explicaciones a diferentes cosas. Y me imagino que por eso es que se acercan los espíritus a querer contactarse de algún modo conmigo. Eso espero que sea de ese modo, ¿verdad? Y no debe ser de que me quieren robar el alma o el cuerpo. Codiciado. Entonces, esa es la parte de la investigación que yo hago. Muchas veces, y tengo un montón de WhatsApps y mensajes de gente que me pregunta, ¿y cómo hago para servirle a San Simón? Y vos me puedes ayudar para hacer que vuelva mi mujer. Y yo, pues, cuida, sí pudiera decirte qué se hace, ¿verdad? Pero no me dedico a eso, pues lo mío es más como un periodismo paranormal, que si te asustaron, ok, contame, veamos de dónde es que proviene esto. Muchas veces coinciden las apariciones con decesos familiares, con pleitos que uno ha tenido en el trabajo, en el colegio, que con la novia. Tuve un amigo de que pasó como 5 años, de que era así como yo, ¿verdad? Así de maiciadito. Y cuando se dejó con la novia, que era bien tóxica, la chera así como que cada año regresaba con él para dejarlo llorando de nuevo. Y se desaparecía, ¿verdad? El siguiente año de nuevo regresaba, solo a torcerle la espina en el costado, como dice la canción, y se volvía a desaparecer. 5 años. Hasta que le dijeron, no, mira, vos lo que te conviene es irte de aquí lejos, ¿verdad? Se fue para, ya le puedo decir, de aquí del lado de las Europas. Uno de esos países así bonitos donde todo es playa y hay bandas de rock, pesadísimo. Se fue por allá en Noruega. Se fue para Noruega y desde entonces, tranquilo, tiene buen trabajo, solo pasa posteando en Facebook de que le va bien, porque la chera esa de algún modo como que llegaba como a renovarle el veneno y a hacerlo pedazos, porque él me decía, no la quiero,
pero no puedo evitar estar con ella. No sé si a usted le ha pasado una relación de ese nivel de toxicidad. Esas son brujerías. Es un artificio en el cual yo puedo decir, la chera aquella que venga a estarse conmigo va a sentir la necesidad de estar conmigo, pero no se va a sentir bien conmigo. Esos son esos matrimonios que ustedes ven de que solo son pleitos y eso para qué siguen juntos. Es porque la necesidad de querer formarse ganador. Utilizan las brujerías para este propósito. Y la brujería aquí se utiliza mucho. Lo que estábamos hablando de San Simón es bien cierto. Si algún día logramos encontrar a alguien que nos hable de San Simón, lo vamos a traer o le vamos a hacer una entrevista para que sepan. Pero el poder de los que creen en San Simón es muy poderoso, de que pueden llegar a tener todo lo que quieran, incluyendo hombres, mujeres, placeres de todo tipo, pero el costo que tienen que pagar también es bien alto. ¿Ya han escuchado ustedes o han visto a alguien que le hayan hecho brujería? No. Yo sí he visto a gente que terminan bien mal. Gente que les ha ido así súper bien, que tienen, que puestan en el mercado, que Hilux doble cabina, y de la noche a la mañana en bus. Y así como simples mortales. Bien fregado. A eso hay que tenerle mucho cuidado. Le ponemos una pausa para que alcancemos la garganta. Ya les debe doler la garganta a ustedes. A mí sí me duele. Vamos a darle una pausa un ratito. Siete personas están en el en vivo. Sí, vea. Pues le vamos a poner un stop a esto y continuamos dándole un resumen más tardecito.